La victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones en Colombia no solo marca el fin del primer gobierno de izquierdas en la historia del país, también refleja la aparición de una derecha radical, más contundente en su discurso y crítica con las instituciones. Sus propuestas, mano dura frente al crimen, lucha contra la corrupción, defensa de valores tradicionales, conectan con preocupaciones extendidas en la sociedad, pero su ascenso no ocurre en el vacío, se inscribe en una tendencia más amplia que atraviesa a varios países de América Latina en los últimos años. Con las grandes excepciones de Brasil y México, en el continente se consolidan gobiernos de derecha en sus distintas versiones. En este contexto, en A Fondo nos preguntamos, ¿triunfo ultraderechista en Colombia una tendencia regional? Muy bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo, que no grabamos en nuestro estudio habitual, pero que cuenta igual con panelistas de primera línea que paso a presentarles. Jorge Restrepo es director del CERAC, del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, y profesor de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Nos acompaña desde Bogotá. Diana Luna es internacionalista y asesora para la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Nos acompaña desde Berlín. Y Carlos Malamud es investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América de la UNED. Se conecta con nosotros desde Madrid. Les doy la más cordial bienvenida a ustedes y a todos nuestros televidentes y usuarios. Y me gustaría empezar con lo más inmediato, con lo que acaba de ocurrir. Iván Cepeda reconoció ayer la victoria de su rival, distanciándose, por tanto, de Petro. De la Espriella ha dicho que gobernará para todos los colombianos. Señor Restrepo, quiero empezar con usted, que está en Bogotá. ¿Es reflejo de la solidaridad democrática e institucional de Colombia? ¿Será una transición tranquila? Buenos días, sí, muchas gracias. Yo creo que va a ser muy tranquila. De hecho, ya lo ha sido. No hubo casi protestas, hubo unas protestas muy contenidas y duraderas de cuestión de pocas horas. Vamos a ver un empalme relativamente ordenado, con lo que permite un gobierno tan caótico y desorganizado como el del presidente Gustavo Petro, pero en términos institucionales va a haber una transición en el poder, con una característica muy importante, y es que como en las tres anteriores elecciones presidenciales hay una alternancia, y eso es muy positivo porque significa que hay una gran solidez institucional en Colombia, con un respeto completo por la regla electoral y por la organización electoral, que produjo unos resultados muy rápidos, contundentes, y que lograron responder rápidamente a las muchas reclamaciones que hizo el oficialismo. ¿Y cómo será la oposición? ¿Será una oposición sólida? Se lo pregunto porque Cepeda dijo que ejercerán una oposición democrática, vigilante y constructiva, por un lado, pero también dijo que la legitimidad del proceso era cuestionable, habló de esa manipulación de votos en las redes, etcétera, etcétera. ¿Será una oposición sólida? Este domingo elegimos también una nueva oposición, en el sentido de que va a darse una transición también entre el liderazgo del presidente Petro, que ha monopolizado lo que en Colombia llaman el progresismo en los últimos 20 años, desde el Congreso de la República, a un liderazgo de Iván Cepeda de esa misma oposición. Recordemos que Iván Cepeda adquiere, por la regla electoral en Colombia, una curul en el Senado de la República, queda designado como líder opositor, es decir, llévalo a vocería de la que es la bancada más numerosa en el Congreso. No es una mayoría, pero es la más numerosa en el Congreso, tanto en Senado como en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes. De manera que veremos esa oposición. Ahora, está en las decisiones de Iván Cepeda si se desmarca, si se distingue, si se diferencia de ese liderazgo fuerte que ha tenido el presidente Petro, un liderazgo populista, antiempresa, muy vindicativo de los derechos de los trabajadores. También dependerá de lo que haga este nuevo gobierno. Le preguntamos a Carlos Malamud cómo es la derecha que representa de la Espriella y qué quiere para Colombia. Lo vamos a ir desgranando a lo largo del programa, pero su carrera sí puede decirse que fue meteórica, prometiendo salvar a Colombia de sus males, como lo llamó él, con un discurso muy confrontativo.
Bueno, evidentemente su carrera fue bastante meteórica, sin experiencia política, salta de la judicatura o de los tribunales, él es abogado, a la política, y lo hace con una victoria que en un principio parecía que iba a ser más aplastante, ¿no? Y yo creo que aquí, en lo estrecho de la victoria de De la Espriella sobre Iván Cepeda en la segunda vuelta, vamos a encontrar una de las claves sobre lo que puede pasar en el país, ¿no? Es decir, De la Espriella se presentó como un candidato muy confrontacional, moderó algo su tono para la segunda vuelta. Eso le permitió conquistar buena parte de los votos que había conquistado Valencia de la Unión del Centro Democrático. Y en el discurso que dio la noche del domingo moderó aún más su tono, se presentó como el presidente de todos los colombianos, ¿no? Y si a esto le unimos la figura de su vicepresidente, más el posible gabinete que pueda tener, y aquí habrá que confirmarlo a partir de que se conozcan todos los nombres, pues podemos intuir que el gobierno de la Espriella va a ser va a apelar menos, por un lado, a la motosierra de Milei, que fue uno de sus modelos, pero también a las megacárceles de Bukele, que fue el otro, ¿no? Entonces, a partir de aquí queda un gran interrogante: ¿cuál de los dos de la Espriella vamos a encontrar? Si el más institucional o el más populista. Entre la mitad del país, y ahora vamos con Diana Luna, porque los colombianos no le han entregado un mandato arrollador a ninguno de los dos. En Perú, el país vecino, también vemos un panorama similar. Keiko Fujimori ha ganado virtualmente al menos las elecciones, pero el país está fracturado y ahí las instituciones son más frágiles que en Colombia. ¿Qué lectura haces de esta situación, Diana? Y en el caso peruano, y también es un caso que representa mucho a América Latina, con la mayoría de los países, con el gran presidencialismo, estas segundas vueltas, que es muy normal que tengamos extremos, se podría llamar algunos de derecha, algunos de izquierda, que hagan que muestre que la población no tiene. Hay un descontento en la población. Y creo que el caso de Perú es especial porque Fujimori, esta era la tercera vez que ella competía por las presidenciales, y en este caso el mal desempeño, pero también la inestabilidad. Hay que recordar que Perú tiene casi cada año y medio teníamos un nuevo presidente, la mayoría de los expresidentes se encuentran en la cárcel, algunos hasta han cometido suicidio, que todo eso, este malestar, hace que el peruano haya apostado por una estabilidad, pero más que política macroeconómica. Y ese es el gran fuerte de la promesa de Keiko Fujimori. Una mano fuerte porque también la criminalidad ha aumentado mucho en Perú, pero también un panorama macroeconómico estable que logre sacar a Perú, muy similar que Colombia, de esta recesión económica que tiene. Y en ese sentido creo que no es tanto un voto pro Fujimori, sino es más un voto por una estabilidad macroeconómica y política. El tema económico también ha desempeñado un papel fundamental en Colombia, que, como decíamos, ahora mismo es un país dividido, en donde por algo más de 200.000 votos gana el candidato que rechaza a la casta política, que explota su condición de ser un outsider. Y en menos de 11 meses armó un partido y una candidatura desplazando al uribismo por un lado y al oficialismo por otro. Una certeza deja el resultado en Colombia, un país partido en dos. Por menos de un punto, Abelardo de la Espriella se impone al izquierdista Iván Cepeda y a la idea de dar continuidad al proyecto de Gustavo Petro. Petro se convertía hace 4 años en el primer presidente de izquierda en la historia del país, llegando al poder con promesas de paz total, redistribución de riqueza y reformas estructurales que para muchos no terminaron de cumplirse. De la Espriella, autoproclamado enemigo de la izquierda y antisistema, no gana por accidente. Triunfa con un duro discurso contra movimientos progresistas, promesas de mano de hierro frente al narcotráfico y las guerrillas, e incluso planteando la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz, pilar del Acuerdo de Paz colombiano. Ante estos dos proyectos opuestos, Colombia no entrega un mandato claro, sino un escenario de fragmentación.
¿Un voto de rechazo a la izquierda o un giro ideológico? Pues esa pregunta precisamente quisiera pasársela a mis panelistas. Señor Restrepo, ¿es un voto de rechazo a Petro, a su proyecto de paz total, a sus políticas de izquierda, o es un giro ideológico consciente hacia otras políticas? Ambas cosas. En primer lugar, hay un voto castigo que es significativo. El gobierno de Gustavo Petro es mayoritariamente impopular, no tiene el respaldo ni él ni su administración de la población, pero también hay unos elementos muy importantes en el sentido de que haya un giro, yo no lo llamaría ideológico, tal vez en términos de administración pública. Hay una característica que tiene el gobierno de Gustavo Petro y es que es un gobierno antiempresa, en particular en la prestación de servicios de salud. Es decir, aquí no tenemos un asunto ideológico relacionado, por ejemplo, con la inflación o la falta de crecimiento, sino más bien con la administración del sistema de salud, del sistema educativo y, muy importante, la provisión de seguridad y de justicia para el ciudadano del común. Y es allí donde sacar a el sector privado de la prestación de estos servicios sociales, llamémoslos así, donde se ha dado un giro muy importante en Colombia que, a mi juicio, fue rechazado por los votantes. Pues aquí quisiera introducir el voto de nuestros usuarios que ven la victoria de la Espriella como parte de una tendencia regional en América Latina. Un 57% lo cree así y muchos ven la mano de Estados Unidos aquí. Y ahí me gustaría preguntar a Carlos Malamud. Trump llegó a amenazar con retirar miles de millones en ayuda militar si ganaba Iván Cepeda. ¿Qué tan legítimo es presionar así para favorecer a líderes afines? Tachó a Cepeda de marxista radical, aunque hemos visto que el etiquetarse mutuamente y tacharse mutuamente ha estado a la orden del día en esta campaña electoral. Por supuesto que desde un punto de vista ético no tiene nada de ético la amenaza de Trump. La injerencia del presidente Trump en los asuntos de terceros países, vimos algo similar en Argentina, en las elecciones parlamentarias que ganó Milei en octubre del año pasado, lo vimos en Honduras con el apoyo a Nasri Afura, aunque yo matizaría algo en el caso colombiano porque creo que más que el apoyo de Trump, lo que incidió de manera decidida en la votación, y esto se vio en la primera vuelta incluso, fue el fuerte sentimiento antipetrista existente entre una parte considerable de la población colombiana. No en toda, obviamente, porque ahí está ese más del 49% que obtuvo Iván Cepeda en la votación, en la cual fue la elección con mayor participación en la historia colombiana, ¿no? De todas maneras, a mí me gustaría matizar un poco la afirmación que se hacía antes de que Colombia, Perú son países divididos en dos, ¿no? Si uno atiende, por ejemplo, a lo que es la representación en el Parlamento, se encuentra con un panorama mucho más matizado. Los partidos presentes son numerosos, ya se dijo que el pacto histórico es el principal, la minoría mayoritaria tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, pero sin embargo tanto el Centro Democrático como el Partido Liberal, como el Conservador, como Causa Radical tienen una fuerte representación, mientras que el partido de Abelardo de la Espriella prácticamente no tiene, ¿no? Entonces, si vemos lo que ocurre en Perú, otro tanto de lo mismo, es decir, Keiko Fujimori en este caso, a diferencia de Colombia, es el futuro oficialismo quien tiene la primera minoría, pero también con un parlamento bastante fragmentado. Incluso en el caso de Perú, donde la diferencia final será probablemente menor a 50.000 votos, en Colombia fue de 250.000, en Perú la distancia no se explica si no tenemos presente que esto ocurrió en una segunda vuelta y que la suma de los votos en la primera vuelta de los dos candidatos que pasaron a la segunda, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, no llega al 30%. Entonces, en ese contexto, hablar de una gran fractura nacional, que obviamente desde un punto de vista social y geográfico existe,
pero desde un punto de vista político habría que matizarlo más, me parece que es un tanto arriesgado. Bueno, es a lo que lleva ese sistema presidencialista, ¿no?, del que hablaba antes Diana Luna. Quiero volver a Jorge Restrepo y a la campaña que se ha centrado mucho en la inseguridad, que fue el eje de la campaña frente a la paz total de Petro. De la Espriella promete mano dura, apoyo de Estados Unidos. Hemos visto que van a mejorar probablemente las relaciones entre Washington y la Casa Nariño, bombardeos a grupos armados, megacárceles como en El Salvador y recortes del Estado como en Argentina. ¿Qué tan viable y eficaz puede ser este paquete de medidas? Muy poco viable, para responderlo en pocas palabras. Y la razón, diría yo, es que si bien como en muchos países de América Latina nos une una situación de inseguridad que impulsa ese péndulo hacia la derecha, en el caso de Colombia, hacia una derecha extrema o radical, que muchos ya llaman ultraderecha, hay una gran diferenciación y son los límites institucionales, en particular aquellos que impone la Constitución. De hecho, es muy interesante notar cómo en su discurso de reconocerse como el ganador de las elecciones el domingo pasado, el señor de la Espriella hizo un giro que yo llamaría hacia un populismo liberal. Puede que suene contradictorio, pero de inmediato ofreció garantías a la oposición. Designó como único elemento programático de política pública una lucha frontal contra el crimen organizado. Recordemos que, como bien lo dijo Carlos Malamud al comienzo, él viene de ser un gran defensor de grandes organizaciones y líderes del crimen organizado, pero decidió designar ese como su principal objetivo de política. Pero a renglón seguido, de inmediato, ofreció todas las garantías constitucionales y legales, como buen abogado, a estos criminales. Es decir, no es un enfoque de mano dura sin la ley. Esto es muy característico de Colombia, un país que por encima de todo pone el cumplimiento de las obligaciones y las restricciones legales incluso para sus gobernantes. O sea, Colombia está claro que no es Perú. Pero la pregunta que nos hacemos todos, y se la lanzo ahora a Diana, ¿por qué funcionan los liderazgos disruptivos y personalistas con un lenguaje agresivo, un marketing político frente a perfiles más institucionales y austeros? En este sentido, ¿por qué no conectó la imagen austera de Cepeda mientras sí lo hace el estilo espectacular de la Espriella? Sí. Bueno, no sé si Cepeda sería yo no lo consideraría una imagen austera, pero creo que el punto sí es que la derecha tradicional en Colombia, el uribismo, el santismo, no logró tener el resultado que esperaban en las primarias. Y eso tiene que ver porque en este momento, en lo que estamos viviendo, se buscan soluciones instantáneas. Entonces, los problemas estructurales de América Latina, en especial de Colombia, son problemas que hay que acabar con. Por ejemplo, algo muy en concreto, disminuir el impuesto a la empresa, que es del 35%, mucho más alto que en muchos países de Europa. Esto es algo que es viable en lo que está proponiendo Abelardo. Pero lo que ahorita busca la gente es soluciones rápidas. El principal motivo por el que se votó a Abelardo de la Espriella fue por la promesa de que haya más seguridad. O sea, los últimos años, si bien la tasa de homicidios ha disminuido mucho en Colombia, ha disminuido considerablemente, los otro tipo de crímenes como extorsiones, secuestro y demás han aumentado. Entonces, la percepción es el gobierno, los gobiernos establecidos, los partidos establecidos no están cumpliendo. Y por eso yo creo que eso es también parte del voto que Petro no pudo capitalizar, porque queremos una opción diferente. La pregunta es, Abelardo de la Espriella, ¿qué tan diferente es? Si bien no viene de un establecimiento político, pero viene de una familia que es conocida y no es como, es alguien que trata con esta figura antisistema ganarse a la población. Y creo que estas soluciones rápidas siempre son atractivas, pero no todo es tan populista. Porque creo que reducir el Estado, lo que está prometiendo Abelardo, es doloroso. Lo hemos visto en Argentina. O sea, no es algo tan fácil decir todos estos años de aumentos de los precios de las materias primas, que a América Latina, especialmente Colombia, es un gran exportador. Era muy fácil tener este Estado
que gasta, y por eso es que Petro también, la gente ya no quiso votar más por Petro, porque sabía que no había una estabilidad fiscal. Y si no hay una estabilidad fiscal, no hay inversión, y es todo un ciclo económico que sí sigue produciendo. Entonces yo creo que también es parte de este voto que estamos viendo, es porque en una situación en donde ya las materias primas ya no tienen los precios tan elevados que tenían, en donde era muy fácil gastar poco, hay que ver a una nueva realidad, y la gente tal vez piensa, bueno, en la derecha tradicional se lograron algunos acuerdos, pero hay una desconfianza también. Entonces, esto lo hace más difícil la gobernanza, y también hace que tengamos unas campañas electorales muy placativas, pero también podemos esperar otro tipo de gobierno. Yo aquí quiero hacer un gran punto. Creo que el Abelardo de la Estrella que vimos en la campaña electoral no necesariamente tiene que ser el mismo que va a gobernar, porque va a necesitar, como ya lo hemos mencionado, coaliciones. Y aquí hay dos posibilidades. Se va a ir al estilo Bolsonaro, en donde estuvo más de un año peleando con el Parlamento y no logrando estos consensos, o se puede ir tal vez a la Milei, que sí, por el primer mes fue un mes de lucha, pero después se dio cuenta que necesitaba de Macri, igual que Abelardo va a necesitar de Duque y de Santos y de Uribe, y sabemos que también ellos están detrás de alguna forma apoyando este nuevo agenda que él va a implementar. Interesante lo que dices. Creo que Jorge quería decir algo al respecto. Me gustaría que incidiéramos un poco en ese cuánto hay de nuevo liderazgo en De la Espriella, que por un lado se define un uribista, pero encarna una derecha más dura, renovada, como queramos llamarla, incluso con propuestas de salir de organismos internacionales. ¿Cómo lo ves, Jorge? Quiero insistir en que va a ser un gobierno tremendamente limitado, limitado por las instituciones, también por el hecho de que es una persona que viene de fuera de la política, es una persona que nunca había estado en la administración, ni del sector público, ni del privado. Él se dice empresario, pero en realidad es un exitosísimo abogado defensor, digamos, en lo penal. Esto significa que su gobierno va a tener que recurrir con lo que siempre se ha gobernado. Él decía que él era el candidato que no iba a gobernar como siempre y como los de siempre, sino que iba a gobernar para cambiar la política. Pero en realidad no tiene alternativa a buscar construir una coalición en el Congreso de la República con los de siempre, con los partidos de siempre, como bien lo señalaba Carlos Malamud. De lo contrario, le va a tocar gobernar solamente con los poderes administrativos, que son muchos en Colombia, y probablemente decida eso, no hacer reformas significativas. Yo le apuesto a que va a ser un gobierno conservador en el sentido de que no va a ser reformista, porque no tiene el poder político para hacerlo a través del Congreso, lo cual le da estabilidad a Colombia en términos institucionales. En segundo lugar, va a ser un gobierno mucho más tecnocrático, va a superar ese desprecio por la tecnocracia, y en ese sentido, gran parte de la tecnocracia de siempre, que en Colombia ha sido muy fuerte, va a volver al poder. Y vamos a irnos por la vía peruana que mencionó Diana antes, en el sentido de favorecer o recobrar la estabilidad la estabilidad macroeconómica, que no ha estado en riesgo en Colombia. Solamente hubo ataques decididos, repetidos, pero muchos de ellos verbales por parte del presidente en contra del Banco de la República. Y claro, la desestabilización en lo fiscal sí ha sido tremenda, y ese va a ser uno de los objetivos primeros de este gobierno que comienza en Colombia. Está claro que no tiene un margen de maniobra muy grande, y hemos visto ya que se está armando un gobierno con tecnócratas conservadores algunos. Interesante quizás la figura de su vicepresidente Juan Manuel Restrepo, que es un economista con un perfil más dialogante, quizás contrasta con el estilo de la Espriella. ¿Será la cara moderada, incluso en lo internacional, y un puente para construir consensos? Se lo pregunto también al señor Restrepo. Muy brevemente, hay una cosa muy interesante que no se conoce mucho del esquema institucional colombiano, y es que el vicepresidente no es parte del gobierno nacional. Esto lo menciono porque pese a que el candidato en su momento, Abelardo de la Espriella, sostenía a todas voces
que lo más importante para él iba a ser el papel de su candidato a la vicepresidencia en el gobierno. Ahora, en estos días que han transcurrido desde la elección, hemos visto que han surgido otras voces, una voz muy fuerte en términos públicos de su asesor de comunicaciones y estratega, un señor Salazar, Suárez, perdón. También hemos visto que su jefe programático, el señor Carlos Lucio, también un exguerrillero, fíjense ustedes, del grupo M-19 en el pasado, opositor de Gustavo Petro, ha aparecido como una figura prominente y se ha desatado una pelea, fíjense ustedes, con el centro democrático, con el propio presidente Uribe, entre estas dos figuras y el presidente Uribe, a quien han tratado de fósil dinosaurio. ¿Esto por qué? Yo creo que lo que está detrás es la disputa por esos puestos en el gabinete. Habrá que ver si José Manuel Restrepo tiene el carácter, esa posición de poder, de enlace ministerial y a nivel internacional que él mismo reclamaba en las elecciones. Fue muy efectivo para ganar la elección. Yo no creo que le dé tanto poder porque significaría minar su poder presidencial. Muy interesante, estaremos muy pendientes de ese gabinete y vamos a abrir ahora un poco más el foco porque en 12 países de América Latina ya gobierna la derecha en sus distintas variantes. Se consolidan modelos de mano dura en seguridad, recortes del aparato estatal, como estábamos escuchando, pero también de los derechos de las minorías. La victoria de la Espriella no solo marca un cambio en Colombia, sino que parece inscribirse en un nuevo giro regional. Tras la segunda marea rosa de los últimos años, el péndulo político latinoamericano vuelve a moverse hacia la derecha. Tras el repunte del último ciclo progresista en América Latina, el rumbo político vuelve a girar en Colombia. Con la victoria de la Espriella, el continente reafirma el avance del conservadurismo que ya venía marcando el salvadoreño Nayib Bukele y la Argentina de Javier Milei. Con la excepción de México, que en 2024 apostó por la continuidad de López Obrador con Claudia Sheinbaum, así como Uruguay y Guatemala, la derecha se impone continuamente en gran parte del continente, capitalizando el desgaste de los proyectos de izquierda, la crisis de inseguridad y la preocupación por la economía. Antonio Kast, en Chile, representa una derecha ideológica, cristiana y antiinmigratoria. En Perú, Keiko Fujimori lidera el conteo de unas elecciones ajustadas con promesas de orden y reivindicación del legado de su padre, líder autoritario entre los años 1990 y 2000. Más al norte, Daniel Noboa en Ecuador y Laura Fernández en Costa Rica encarnan una derecha más pragmática, centrada en el combate al crimen, con guiños al modelo salvadoreño de Bukele. Tras dos mareas rosas, ¿es definitivo el giro a la derecha en Latinoamérica? Y la pregunta se la lanzo ahora a Carlos Malamud. ¿Es un cambio estructural lo que vemos en Latinoamérica o simplemente otro movimiento pendular después de esa segunda marea rosa? No lo sabemos, solo el tiempo lo dirá. Hasta ahora lo que estamos viendo es que, como viene ocurriendo desde hace 5, 6 e incluso más años, están triunfando las oposiciones frente a los oficialismos. Hasta ahora no hemos visto, salvo en el caso de Bukele, y con prácticas no demasiado democráticas, hay que decirlo, que un gobierno de derecha haya sido reelecto, bien el presidente o bien alguien de su propio partido. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta ahora lo que está primando es el calendario electoral. A los gobiernos de izquierda suceden otros gobiernos de derecha, y para poder determinar si este giro es tal giro, si es algo estructural o es algo coyuntural, habrá que esperar que esto se consolide en próximas elecciones. Hasta tanto, yo creo que vamos a estar especulando. Por supuesto que hay una tendencia global donde la presencia de Donald Trump es importante, tanto desde la Casa Blanca como desde muchos centros de poder de think tanks y de otras instituciones estadounidenses. Se está apoyando a gobiernos o a candidatos, más que a gobiernos, a candidatos de derecha y a opciones de derecha en América Latina. El llamado escudo de las Américas es buena prueba de ello. Y por lo tanto hay un dato importante para ver si este proceso se consolida o no
va a ser el resultado de las elecciones de medio término en noviembre próximo. Hay otros apoyos para este giro a la derecha o este aparente giro a la derecha en América Latina que vienen no de Estados Unidos sino de Europa. Ahí el ex primer ministro húngaro Orbán jugó un papel determinante y también lo está jugando Santiago Abascal de Vox en España, ¿no? Es decir, Orbán y este apoyo no solamente político-ideológico, sino también económico en grandes cantidades se ha cortado. Vamos a ver qué pasa con Abascal, vamos a ver qué pasa con Trump en las elecciones de medio término y por lo tanto a partir de ahí veremos si esto se consolida o no. Y también la consolidación de estos proyectos va a depender de los resultados. Es decir, ¿por qué ganan las oposiciones? ¿Por qué pierden los oficialismos? Porque las políticas públicas que desarrollan no son exitosas. Mm. ¿Puede pasar lo mismo con la derecha? Obviamente que sí. De todos modos, obviamente Europa merece un capítulo aparte y ver también las olas de populismo en este continente merece un afondo en sí, pero me gustaría que nos quedáramos en América Latina y que ahí intentáramos quizás comparar con olas o el péndulo hacia la derecha en capítulos anteriores, porque mi pregunta para Diana sería ¿en qué se diferencia esta nueva derecha de la derecha más liberal, quizás entre 2010 y 2018? Me refiero a Sebastián Piñera en Chile, Macri en Argentina, Pedro Pablo Kuczynski en Perú y finalmente Bolsonaro en Brasil. ¿Dirías que es menos económica ahora y más centrada en cultura y batallas culturales o también es muy económica? Creo que la respuesta fácil es una derecha sentada en una mano dura, en combatir al crimen organizado y en mejorar la situación económica. Creo que esos son los dos más importantes. Y obviamente las modalidades que estamos viendo son de estos tiempos, son algunas de ellas al estilo Bukele, con las megacárceles, pero es también el resultado de que la población en general tiene la sensación de que se necesitan medidas más radicales. Es una derecha que también se encuentra, la mayoría de estos países que los han votado, se encuentran en una situación con altos niveles de endeudamiento. En el caso de Colombia, más del 60% del Producto Interno Bruto. Y entonces es una derecha en la que no tiene el presupuesto que tienen países cuando hay un boom de materias primas y tiene que empezar a hacer reformas. Y entonces yo creo que esta derecha busca, por cierto, aliados. Y yo aquí creo que a veces se exagera mucho la influencia de Estados Unidos en las elecciones. Por supuesto que este gobierno de Donald Trump tiene una estrategia nacional clara y la prioridad es su hemisferio y ha hecho en ocasiones intervenciones más claras, como este préstamo que tuvo Milei justo antes de las elecciones intermediarias o ciertas declaraciones. Creo que se sobrevalúa ese valor. Al final creo que es mucho el desempeño pobre que han tenido los gobiernos de izquierda en general y también es el deseo de la población de tener un cambio y alguien que prometa esta seguridad. Y también que conecte de una forma diferente. Yo creo que a las generaciones Z, por ejemplo, la generación más joven, quiere conectar con emociones. No quiere una derecha que te explique el modelo, sino quiere una derecha que en 30 segundos con las redes sociales te haga sentir que es parte de tu necesidad, que está escuchando tu necesidad. Y por eso tenemos las figuras de Milei como el león, en este caso Abelardo de la Estrella como el tigre, que tratan de conectar de otra forma. Creo que esta es otra forma de hacer política que no se veía antes. Pero al mismo tiempo creo que dejemos todos estos simbolismos políticos. Creo que hay mucho pragmatismo también en esta nueva derecha y creo que es importante seguir pensando que, como lo hemos visto en la mayoría de los casos, entra con un discurso muy placativo y tiene que lograr los consensos. Y en la hora de lograr los consensos no sé, recuerdo Milei, todas las reformas que quería implementar, pues al final tuvo que hacer y poner un plan de 10. Y así es algo que yo creo que a veces ponerlos estas etiquetas de la extrema derecha son muy tendenciosas y tenemos que evaluarlos más por su desempeño.
Ujú. Es interesante lo que decías porque coinciden los expertos que he venido leyendo estos días que dicen que la izquierda ofrece un discurso más del pasado que del futuro y quizás ahí de la Espriella y estos candidatos logran conectar más sobre todo con ese público joven, generando más pasión por lo menos, ¿no? Sí, y aquí un punto que no hemos tocado mucho es el punto de la clase media, que la izquierda ha perdido la clase media. Con este discurso de el pueblo, nosotros, ustedes, es un discurso polarizante afectivamente, porque no está hablando tanto de la ideología, está hablando de ellos y nosotros. Y lo vimos en Colombia, o sea, mucha parte, por ejemplo, en Bogotá, sobre todo de la clase media, no votaron. Votaron en las elecciones anteriores, algunas de ellas a Petro, pero ahora no lo votaron. Y creo que esta clase media es la que no se siente el pueblo, se siente excluida y no quiere ser parte de estos discursos, que también estos discursos polarizantes los hemos visto en el caso de México por muchos años durante las mañaneras. Creo que Jorge Restrepo discrepa en cuanto a la clase media, por favor. Sí, es muy interesante porque aquí, digamos, hubo un aumento de la participación electoral. Alcanzamos un 63% del censo electoral que votó en esta segunda vuelta. Eso nunca se había visto en Colombia. Es un aumento significativo de la participación y eso lo que nos muestra es que tuvimos una polarización en la primera vuelta, cuando había otros candidatos. Allá se reveló que tuvo que intensificarse en estos dos candidatos severamente activistas. Esto lo menciono porque yo sí creo que la clase media es cada vez más politizada, es cada vez más ideologizada. Los discursos de campaña eran discursos que sí tenían un componente ideológico. En el caso de Iván Cepeda, un discurso hacia las víctimas de la violencia en el pasado, en particular de la violencia estatal, las víctimas de las empresas que habían sido explotadas que habían explotado a esa clase media y a las clases bajas. Era clarísimo ese discurso de victimización. Y por el lado de la derecha, era un discurso que remarcaba la libertad empresarial, la prosperidad y volver a una patria grande, un discurso muy trompista. Creo que lo que sucede en América Latina es que hay una gran crisis de partidos. Y esa crisis de partidos muchas veces la confundimos, ya lo mencionaba Carlos Malamuda al comienzo, esa dispersión, casi que una implosión de los partidos que alcanza su culmen en Perú, en Colombia también es muy alta, después de la Constitución del 91, que no logran representar esas identidades ideológicas. Pero eso no quiere decir que ni los votantes no estén ideológicamente motivados, sí lo están, ni tampoco que los gobiernos sean ideológicamente definidos y programáticamente desarrollen un programa ideológico, en este caso de derechas. Uh-huh. Interesante lo que decías de la crisis de partidos. Carlos, hablábamos antes de por qué funcionan estos líderes disruptivos. A eso se suman sistemas presidencialistas en donde a veces el partido pasa a un segundo plano. ¿Favorecen estos sistemas a líderes carismáticos, outsiders, frente a los partidos tradicionales debilitados? Aunque por otro lado esto no se confirmaría con la teoría en Europa, donde diríamos que los partidos quizás no atraviesan esas fuertes crisis, aunque pensando en el modelo alemán sí que están atravesando fuertes crisis, por lo menos los dos partidos que siempre han formado el centro político de este país. No solamente en Alemania, sino en varios países europeos la crisis de los partidos es notable. Sin embargo, la gran diferencia entre la política latinoamericana y la política europea es el sistema político, el sistema presidencialista en un caso, el sistema parlamentario en el otro. Y yo creo que esto marca la diferencia y permite la presencia con mayor intensidad de estos líderes carismáticos, de estos líderes a veces con un punto de extravagancia, como ocurrió con Milei, bastante notable, ¿no? Pero esto no se entendería solo a partir de ese giro, de ese empoderamiento de las clases medias o demás, sino que esto es bastante funcional a la nueva forma de hacer política que está relacionado con la presencia y la intensidad de las redes sociales, ¿no? Yo creo que esto es bastante importante desde este punto de vista, ¿no? Por otra parte, todo esto ocurre y es bastante paradójico
en un contexto en el cual, si uno pregunta a la población dónde se inscribe política o ideológicamente, lo que muestran las encuestas es que en buena parte de los países latinoamericanos la mayor parte de la población se percibe de centro. Pero a la hora de votar, vota a los extremos. Los partidos de centro han perdido fuelle, han perdido potencia. ¿Pero por qué? Porque, como decía Diana antes, se buscan soluciones inmediatas. En el caso de Colombia, de la Espriella, no se votó por Paloma Valencia, sino que se votó por Abelardo de la Espriella. ¿Por qué? Porque se pensaba que él era el más eficaz para derrotar al petrismo. Digamos, él fue el que consolidó el voto antipetro y por eso ganó. Si Paloma Valencia hubiera hecho eso, no hubiera tenido tanto... Y aquí hay un fenómeno curioso que de alguna manera se repite en las elecciones presidenciales de Argentina, donde ganó Milei, y en las elecciones de Colombia, donde las dos candidatas del centro, Paloma Valencia y Patricia Bullrich, en vez de centrarse como principal objetivo de la primera vuelta en el establishment, en el representante del establishment, Sergio Massa, Iván Cepeda en cada caso, lo hacen contra el representante del gobierno, el incumbente. Y aquí es un error, porque si ellas hubieran pasado la segunda vuelta, hubieran ganado. Entonces, hay aquí también una falta de concepción a la hora de plantear las estrategias políticas, lo cual tiene un coste importante. Se nos ha escapado el tiempo prácticamente. Realmente vemos que hay parte de capitalizar el voto de castigo, parte de una fuerte polarización claramente en América Latina, como la hay también en el continente europeo. Muy interesante. Muchas gracias a los tres, a Jorge Restrepo, Diana Luna, Carlos Malamud. Gracias también a ustedes por seguirnos. En las redes sociales tienen más de este tema y con nuestros noticieros. Hasta la próxima.